Buenas tardes, compañeras, compañeros, profesora. En representación de mi grupo les hablaré sobre la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es un trastorno neurológico que es transmitido de generación en generación de manera autosómica dominante. Autosómico significa que el gen en cuestión está localizado en uno de los cromosomas no sexuales, es decir, del cromosoma número 1 al 22. Dominante significa que una sola copia de la mutación relacionada con una enfermedad ya es suficiente para causar dicha enfermedad. En cuanto a la enfermedad de Huntington, tiene inicio generalmente en la edad adulta y es de carácter progresivo y actualmente no tiene cura. Esta enfermedad es causada por una expansión de repetidos CAG en el gen que codifica para la proteína huntingtina en el cromosoma. La sintomatología de esta enfermedad se distingue por manifestaciones con movimientos anormales, típicamente coria, trastornos cognitivos y síntomas psiquiátricos. El diagnóstico clínico se basa principalmente en la sintomatología motora. Las alteraciones incluyen movimientos de levantar o bajar cejas, parpadeo, apretar los labios, movimientos de la boca, cabeza, sacudida de hombros, contracciones de músculos abdominales de la pelvis, entre otros. Por otra parte, los síntomas psiquiátricos más frecuentes son la depresión, irritabilidad, agresión, apatía, desórdenes afectivos, ansiedad y síntomas psicóticos. A nivel cognitivo, los pacientes desarrollan demencia de tipo subcortical que incluye dificultades en las funciones de activación cognitiva, alteraciones psicomotoras, dificultad para la evocación de recuerdo y pobreza para resolver problemas, junto al deterioro en las funciones ejecutivas tales como la atención, concentración, planeación, organización, razonamiento, entre otras. La causa genética de esta enfermedad es por un defecto en el gen HTT, que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 4. Este gen en particular tiene como función dar instrucciones para producir la huntingtina. Hablando del defecto en el gen, este se encuentra en una parte del ADN llamada repetición K, citosina, adenina o guanina. En una persona sin la patología se repite entre 10 a 35 veces. Sin embargo, en personas con esta enfermedad se repite de 36 a 120 veces. Este número aumentado de repeticiones K provoca que las huntingtinas se acumulen, siendo perjudiciales para la neurona, provocando los síntomas de la enfermedad. Aquí se puede observar la cantidad de repeticiones K y su respectivo diagnóstico. Menor a 27 se considera un individuo sano, entre 27 y 35 sano pero con alelos inestables. ¿Qué significa esto? Que va a haber un porcentaje menor al 1% de riesgo de expansión en la descendencia. Por otro lado, tenemos de 36 a 39 repeticiones que se va a ser afectado, pero con penetrancia incompleta. Va a haber un 40% de probabilidad de ser asintomático a los 65 años. Y por último, mayor o igual a 40 años si es un afectado con penetrancia completa. Y como se puede observar en la siguiente imagen, por un lado encontramos el cromosoma 4 con repeticiones normales, por lo que la proteína huntingtina no está mutada y por consiguiente las neuronas no presentan ningún tipo de problema. Por otro lado, se observa un cromosoma 4 con repeticiones fuera de los parámetros normales, por lo que la proteína huntingtina se encuentra mutada, lo que lleva a que exista una degradación neuronal. En cuanto a la herencia de la enfermedad de Huntington, se hereda de forma autosómica dominante, por lo que solo con una mutación de uno de los genes HTT se tendría la enfermedad. Existe una probabilidad del 50% de que hijos de personas con la enfermedad hereden el gen y posean la enfermedad. Cabe recalcar que en pacientes que adquirieron la mutación por parte paterna son más propensos a desarrollar la enfermedad de manera más temprana. Cuando se hereda la mutación, la cantidad de tripletes CAP va aumentando, causando la anticipación en donde se inician más temprano los síntomas. Hay otros casos que son los minoritarios, en que se da una mutación de nuevo, que es una mutación sin que haya otros casos en la familia del gen HTT. Cabe recalcar que el 50% que se dijo no significa que si se tienen, por ejemplo, 4 hijos, se traspase a la mitad, es decir, 2, sino que indica que cada hijo tiene 50% de probabilidad de adquirir el gen mutado y por consiguiente la enfermedad. En el caso de la imagen se puede observar un pedigrí de esta enfermedad, en donde se inicia con un caso en el varón, que traspasó a 3 de sus 5 hijos la enfermedad de Huntington, y 2 de ellos, el varón de la izquierda y la mujer de la derecha, se la traspasaron a sus hijos. Observando esta imagen, se puede concluir que esta enfermedad no se salta generaciones, por lo que siempre habrá alguien enfermo afectando por igual a hombres y mujeres. En cuanto a la acción biomolecular,
Aún no se saben todas las funciones de la huntingtina, pero se tiene claridad de que participa en la transmisión de señales neuronales, regulación de la muerte neuronal apoptótica y transporte vesicular. En la imagen presente observamos la expresión y plegamiento de la huntingtina normal. Los problemas ocurren cuando las repeticiones de los codones K son mayores a 36 veces, lo que conlleva obtener una proteína mutada, con una secuencia de poliglutamina. Esto genera que se aglomeren cuerpos de inclusión y agregados amiloides insolubles en el citoplasma de las neuronas, que forman parte del núcleo caudado y el putamen, lo que provoca su muerte, como se aprecia significativamente la disminución de la sustancia gris de los núcleos basales en la imagen, en comparación con un cerebro en condiciones normales. En cuanto al efecto bioquímico, las proteínas agregadas son muy resistentes a la degradación o reparación. Por este motivo es que las modificaciones de la composición o la conformación de una proteína que hacen que se adhiera a otras moléculas de proteína pueden llevar a la formación de agregados tóxicos, siendo estos el dato característico de varias enfermedades neurodegenerativas. Ahora veamos lo que ocurre en el citoplasma de las neuronas. En el citoplasma, la huntingtina mutada se ubiquitina, pero los proteasomas y proteasas no pueden degradarlo correctamente debido al tamaño anormal de la proteína. Por lo tanto, se induce en el citoplasma la formación de cuerpos de inclusión y agregados amiloides insolubles. Estos agregados de huntingtina interactúan con las mitocondrias, generando una toxicidad mitocondrial y activando la vía de las caspasas, induciendo la apoptosis. Además, como se dijo anteriormente, afectan al transporte vesicular de neurotransmisores, importantes para la sinapsis química. En el núcleo, la huntingtina mutada altera la expresión del factor de transcripción BDNF, que es un factor neurotrófico derivado del cerebro, que tiene una función de plasticidad neuronal, es decir, de generar nuevas conexiones sinápticas y supervivencia neuronal, por lo que en consecuencia disminuye esta supervivencia y la capacidad de hacer sinapsis. Todos estos efectos afectan la sobrevida neuronal, esto que se puede constatar en un corte coronal del cerebro de una persona con enfermedad de Huntington muy desarrollada, en donde se ve la disminución de los cuerpos basales, el putamen y núcleo caudado. Este espacio perdido permite la expansión de los ventrículos del cerebro. En cuanto al tratamiento, como se ya ha mencionado, la enfermedad de Huntington no posee cura, pero sí existen tratamientos que ayudan a aliviar los síntomas tales como la coria, distonía, depresión, manía, etc. Sin embargo, los medicamentos con los que se cuentan en la actualidad no son capaces de detener o enlentecer el avance de la enfermedad, solo controlar en cierto porcentaje aquellos síntomas que invalidan o acomplejan a la persona con el fin de mejorar su calidad de vida. En el caso de los movimientos córicos, se sugieren principalmente depletores de dopamina. Dentro de la enfermedad da lugar a hiperactividad del sistema dopaminérgico, por lo que las sustancias con capacidad de bloqueo dopaminérgico mejoran los trastornos motores. Este tratamiento se sugiere solo en caso de que se presente invalidez debido a sus efectos adversos. Para la rigidez, se sugieren ciertos casos agonistas dopaminérgicos que pueden exacerbar la coria y la distonía e inducir cuadros alucinatorios y psicosis al aumentar la acción de la dopamina en el sistema nervioso. Dentro de los últimos años se han desarrollado estrategias neuroprotectoras con el fin de enlentecer el avance de la enfermedad. El único que ha logrado el objetivo ha sido la minociclina, que funciona como un fármaco inhibidor de las caspasas, por ende es capaz de retrasar la apoptosis. En la imagen se puede observar uno de los depletores de dopaminas dichos anteriormente. En cuanto a la proyección, de acuerdo a proyectos de cura y modelos de estudio que se encuentran los de la excitotoxicidad neuronal y el metabolismo energético, es importante recalcar que la utilidad de uno u otro modelo experimental dependen de los objetivos que se persigan en la investigación. Si tenemos en cuenta que ninguno de los modelos reproduce todas las características morfológicas, cognitivas y conductuales que aparecen en la enfermedad. En primer lugar, los modelos experimentales basados en la excitotoxicidad neuronal son los más utilizados para obtener respuestas claras respecto a la mejora de la calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad de Huntington. Este mecanismo es capaz de sobreestimular la excitación neuronal, lo que produce graves alteraciones. Para ello, se ocuparon diferentes toxinas, entre ellas el ácido quinolínico, o más conocido como AQ. Como se puede observar, la entrada masiva de calcio a la célula a través del receptor NMDA, persistentemente activo, provoca la activación de enzimas líticas y de la óxido nítrico sintetasa o NOS.
La inactivación de enzimas antioxidantes y el daño mitocondrial consecuente son los factores para el incremento en la generación de especies reactivas de oxígeno, que conducen a muerte neuronal debido a daño a biomoléculas y a la activación de programas apoptóticos. Y en segundo lugar, se ha descubierto que algunos de los pacientes diagnosticados por la enfermedad de Huntington presentan niveles bajos de glutamato, daño en el metabolismo energético oxidativo y por consiguiente déficit en la producción de energía mitocondrial. Dadas estas observaciones, se ha llevado a cabo una hipótesis que responde a este problema, planteando que alteraciones en la fosforilación oxidativa puede ser la principal causante de la degeneración neuronal de los pacientes. La toxina, que es capaz de modelar estas alteraciones, corresponde al 3-NP, o más bien conocido como ácido 3-nitropropiónico, el cual se comporta como inhibidor del complejo 2, succinato deshidrogenasa, de la cadena respiratoria mitocondrial. Este complejo posee un rol imprescindible en la cadena de transporte de electrones y en el ciclo de ácidos tricarboxílicos. Por consiguiente, baja dosis de 3-NP llegan a producir atrofia estriatal selectiva. Por último, este modelo está estrechamente relacionado con la teoría de la excitotoxicidad, dado que se ha concluido la relación del daño por 3-NP con la tasa metabólica y la densidad de receptores NMDA en ciertas regiones del cerebro. Para concluir, en el transcurso de nuestra investigación fue desafiante encontrar un enfoque que dejara en claro el tratamiento actual versus aquello en desarrollo, sin dar la impresión de que esta patología posee cura, sino que solo se pueden minorar síntomas, pero a la misma vez se agravan otros. Se puede observar cómo gracias al desarrollo biotecnomédico y la comprensión molecular de esta patología, se han podido desarrollar terapias que sean capaces de darle una mejor calidad de vida a aquellas personas que se ven afectadas por los síntomas invalidantes de esta enfermedad. Los esfuerzos por encontrar una cura se dan principalmente por la mala calidad de vida que poseen las personas que desarrollan esta enfermedad y por la facilidad que tiene esta patología de transmitirse a la descendencia. Muchas gracias por su atención.